Las inversiones en general tienen que tener un propósito y tienen que tener unas metas y unos objetivos. Y la mayoría de personas cuando entra a hacer cualquier tipo de negocio no tiene claro hacia dónde va. De ahí viene el dicho de que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y pues eso es importante. Es importante entender que cada cosa que yo haga en la vida debe tener un propósito y debe tener un plan detallado. Digamos, parte de eso lo vemos nosotros en los mercados. Cuando un proyecto va a salir a la bolsa, tiene que presentar todo su roadmap, todo su white paper, todo el proyecto, quiénes son los partners, quiénes son los que están detrás del proyecto, cuáles son los pasos que se van a ir dando y cómo se van a ir ejecutando, que eso es lo más importante, cómo se van a ir ejecutando y de esa forma pues poder ver esos resultados. Estamos viendo la pantalla ahí, ¿cierto? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, hoy queremos tocar eh, pues varios temas, digamos, importantes que se deben tener en cuenta. Ya acabo de repetirlo, pues para cualquier objetivo, negocio, emprendimiento que queramos hacer nosotros. Pero pues hay que darle prioridad a las cosas importantes y de eso vamos a hablar hoy. Hay que tener siempre en la vida cosas relevantes, qué es lo que nos mueve y qué son las cosas secundarias. Queremos hablar de dos temas que para nosotros deberían ser muy claros y muy precisos a la hora de empezar en el trading, a la hora de empezar a hacer ejercicio, y es el establecimiento de las metas y el propósito que tenemos en nuestras vidas y con lo que vamos a hacer. Entonces, para no quitarles más tiempo y entrar en materia, vamos a tocar temas puntuales que les van a ayudar a tener una metodología para que puedan utilizar esta metodología todos los días, llevar un seguimiento, poder medir sus resultados y poder ir llegando a esas pequeñas victorias que finalmente nos van a hacer lograr llegar a esa meta. Es súper importante trazarnos unas metas claras. Hoy hablaba con mi esposa y lo hablamos mucho, solamente que pues somos humanos y obviamente que caemos en todo este tema del estrés muchas veces, de dudar un poco. No sé si ustedes crean en Dios o en alguna otra, algún otro ser supremo, otra entidad, otra, bueno, lo que ustedes quieran creer, pero para mí es importante creer en Dios y tener la fe absoluta de que las cosas van a funcionar. Si yo creo en algo, eso va a generar en mi subconsciente una energía diferente, va a generar una buena sinergia en mi entorno, en lo que yo estoy haciendo, y eso va a hacer que las cosas se vayan dando. Yo hablaba con un amigo en Colombia que se quebró, yo era inversionista de la empresa de él, él tiene una fintech, una empresa que presta microcréditos, y me decía, pues porque obviamente yo estaba retirando un dinero de la empresa, pero me decía, es que hay que esperar, es que pasa esto, me decía, es que estoy súper mal, es que las cosas cuando no van bien, todo como que se junta, y es por esto, porque empezamos a dudar tanto de las cosas que tenemos, se nos olvida esa meta y ese camino que hemos trazado y a dónde es que queremos llegar finalmente, que empezamos a preocuparnos por lo urgente y empezamos a dejar lo importante a un lado. Y eso hace que empecemos a coger aquí, coger allá, inventarnos esto, inventar lo otro y querer hacer, se me decía esta semana de alguien que estamos dando, me dice que quiere hacer muchas cosas a la vez y es verdad, el dicho mucho abarca poco aprieta es súper real, ¿por qué? Porque nosotros no podemos dedicarle la misma energía, si cogemos 10 objetos en las manos y los queremos llevar hacia un sitio, pues primero que todo son diferentes, entonces poderlos abarcar al mismo tiempo es imposible, segundo la energía que voy a tener que gastar es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el peso va a ser más elevado. Y si no es el peso, pues es la cantidad y la distribución de estos objetos. Asimismo funciona todo en la vida. Ustedes tienen que identificar en qué son buenos, cómo lo han hecho y mantenerse en lo básico. Si algo aprendí yo en algún momento que hice un multinivel fue mantenga su negocio básico. ¿Qué es básico? Entienda cuál es su meta, cuáles son los pasos que va a ir construyendo y repítalos una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para que usted pueda después retroceder, saber fácilmente cómo lo ha estado haciendo y corregir pequeñas cosas para que esa estrategia se pueda ir modificando, pero mantenernos siempre sobre la. Es tener muy claro qué queremos, hacia dónde llegamos, si empecé este proyecto, si empecé a invertir en el trading, por qué quiero empezar a invertir en el trading, si empecé a ir al gimnasio, por qué quiero ir al gimnasio, qué está causando esto en mí o qué está causando en los demás. Si estoy haciendo, digamos, Sebastián, un negocio de paneles solares, si yo quise emprender en este proyecto es por qué, porque me dijeron que esto da dinero, porque voy a aportarle al planeta y porque finalmente esto me va a generar un retorno aportándole algo al planeta, porque pues obviamente todo tiene una retribución. Entonces eso es súper importante, la claridad de las metas. Cuando yo empecé en el trading, para mí era súper difícil entender primero que todo el negocio, yo veía solo velas subiendo y bajando, y segundo, yo empecé a coger dinero de terceros, me fue súper bien, empecé con las cripto hace más o menos 8 años, y empecé a traer dinero de personas, me creía el super trader, el mercado subiendo lo que compraba hacía plata, empecé todo, yo nunca me tracé una meta.
Yo nunca dije, es que yo quiero llegar a algo con esto, es que yo quiero educar a la gente, es que yo quiero. Es más, cuando yo empecé la primera academia fue porque un amigo me dijo, venga, si usted pone a enseñar que todo el mundo le pregunte, y de verdad, cierto, y uno cobra y gana plata. Entonces, no había un propósito en mi vida todavía y estaba en ese proceso de descubrirlo. Entonces, siempre estuve detrás del dinero, y no es que el dinero sea malo, pero hay que mejorar esa relación con él, porque realmente si nosotros no tenemos una buena relación con el dinero, pues vamos a ser esclavos de él todo el tiempo y tenemos que siempre aprender, y eso suena cliché porque lo escuchamos en todas partes, pero tenemos que aprender es a poner el dinero a trabajar para nosotros. Entonces yo empecé a cambiar toda esa mentalidad, empecé a estudiar y empecé a ver el ejemplo de los grandes inversionistas, que todos hablaban de la diferencia de inversión y especulación y decían, es que si usted quiere hacer riqueza tiene que invertir. Y yo decía, pues es que yo estoy invirtiendo. Y después entendí que no, que lo que yo hacía todos los días en una sesión era especular, y eso es totalmente diferente. Cuando yo especulo, estoy dándome la oportunidad de que el mercado hoy me dé algo de ganancias o me quite dinero, y ahí tengo que tener una metodología mucho más estricta, más rigurosa, para poder lograr salir a fin de mes con una rentabilidad. No quiere decir que no se logre, pero nos puede tomar más tiempo que aprender a invertir. Y uno dirá, pero ¿cómo así? Es que es más fácil invertir. Resulta que todo en la vida funciona por ciclos. Todo, absolutamente todo. Y el mercado no es la excepción. Cuando el mercado cae, por lo general, a largo plazo, nosotros vamos a ver que siempre va a subir. Si ustedes cogen un gráfico de cualquier instrumento y lo reducen en un marco de tiempo diario, van a ver cómo el mercado cae, pero siempre la tendencia va a ser esta. A largo plazo siempre va a ser esta, a menos de que sea un proyecto que sea un fiasco y que definitivamente no funcionó y se fue a pique. Eso es lo que va a pasar. Cuando yo aprendo eso, me trazo unas metas a largo plazo y dejo de pensar de manera inmediata. Entonces me trazo, a diferencia de esas metas, unos pequeños objetivos que yo llamo pequeñas victorias, que me den a mí esa tranquilidad de estar viendo un flujo de caja, pero a mediano, largo plazo me trazo unas metas que me van a generar riqueza. Entonces la especulación nos va a dar flujo de caja, nos va a ayudar a pagar las facturas, a los gastos fijos de nuestra casa, los gastos de nuestros hijos, los lujitos que nos queramos dar, pero la inversión a largo plazo es la que finalmente nos va a ser ricos. Cuando yo también empecé en el gimnasio, también tenía una meta, pero antes de eso tuve que montar bicicleta, primero que todo por el tema de la pandemia, no podía hacer otro deporte y yo decía, ¿qué hago? Y caí en ese deporte por un amigo, insiste, yo por querer hacer algo, dije, no, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a montar bicicleta. Yo siempre jugaba fútbol, pero pues la pandemia, el trabajo, empecé como a dejarlo un poco y me subí mucho de peso. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué momento me subí tanto? Entonces también empecé a hacer ejercicio, y la primera vez me acuerdo muy bien, pero después de muchos años lo entendí, que había sido la señal que yo le había dado a mi subconsciente para empezar a hacer ese ejercicio. Me fui, me medí un jersey y no me quedaba, y era como un XL, algo así. Yo decía, hijo de madre, ¿y esto qué? Y aparte de eso es apretada, y yo me veía como todo raro con esa ropa, y yo le decía a los amigos, mira, yo esto no me veo acá adentro. Y ellos me decían, es normal, al principio se veía así. Yo decía, no, pero yo la meta va a ser comprarme este jersey, no me lo voy a poner, pero la meta va a ser en un año poder colocármelo y que me quede como a mí me gusta. Y esa fue la meta que yo me puse. Compré ese jersey y no me lo puse como hasta año y medio. La meta se corrió un poquito, pero la estrategia yo la fui mejorando. Empecé montando en tenis, empecé montando en pantaloneta, empecé con trayectos pequeñitos, y después de eso empecé a incrementar, porque el mismo cuerpo me pedía incrementar, unos recorridos más largos, objetivos más largos, y empecé a dar los cambios en el cuerpo, a bajar de peso, pero nunca cambié la meta. Llegué a esa meta, y cuando llegué a esa meta, dije, listo, ahora quiero ver mi cuerpo diferente, quiero empezar a verme un poquito más marcado, a subir un poco más de masa muscular, y ahí tracé otra meta nueva. Empecé a bajarle un poco más a la bicicleta y empecé a ir por pequeños objetivos. ¿Qué son los pequeños objetivos? Empezar a ir un rato al gimnasio, porque no he sido mucho de gimnasio, luego incrementar un poquito más el tiempo, luego incrementar los días que iba, y es normal que entre todos esos procesos hayan momentos donde flaqueemos y donde podamos dejar 1, 2, 3 meses, porque me ha pasado, acá en España nos ha pasado en todo el tema de la adaptación, pero ya uno no se juzga por eso, sino que uno lo entiende y uno sabe las metas que tiene claras y tiene que presionarse, porque la disciplina tiene que siempre estar primero. Pero es eso, es tener las metas claras, a dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero tener. En algún momento va a ser beneficios, digamos, de dinero, en otro momento va a ser la satisfacción que me va a dar mirarme al espejo y saber que ya no estoy así de gordo. Yo me veo las fotos de antes y las fotos de ahora, no tenían, mejor dicho, no me veía el cuello. Eso es trazarse uno metas y después buscar cómo ir cumpliéndolas. Entonces ahí viene el método
SMART. Cuando diferenciamos entre esas metas y esos objetivos, ya yo empiezo a llevar un control y tengo más claro a dónde es que quiero llegar y qué voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, el método SMART, ¿cuál es? Es trazarnos metas específicas que sean medibles, alcanzables, saber cuáles son las relevantes y cuál es el tiempo definido. Entonces, es muy difícil y muchas veces decimos, es que no he logrado ese objetivo, es que intenté pero no he sido capaz, es que lo empecé pero no llegué al punto que yo quería, es que esto, es que lo otro, es que entonces uno le pregunta a la gente, venga, ¿y usted a dónde quería llegar con esto? ¿Cuál es su propósito en su vida? Y ni siquiera lo saben. ¿Cuál es su propósito en este negocio? Entonces, a medida que empecé todo ese proceso, empecé a cuestionarme, y ahora lo hablaba con Sebas, es que la mayoría de personas hoy en día no tiene pensamiento crítico, no se cuestiona nada, se la pasan pegados de un teléfono consumiendo información basura, basura porque la mayoría de esas personas, me incluyo en algunos casos, vamos y tomamos la información de Google y así mismo la transmitimos en un video. Entonces, por eso hay que tener un pensamiento crítico. Esto es real, esto que me están mostrando es cierto, lo que yo estoy hablando acá en este momento, no sé cómo vaya a impactar a esas personas. Esta semana había un video de Farid, un man que es, pues, el man es, él hace ejercicio, el man es como fisiculturista, no sé el man si competirá o no, pero bueno, el man tiene su marca de suplementos, ha crecido muchísimo y hablaba mal del Dr. Biter y me la ponía yo a hablar con mi esposa y le decía, no sé, yo le creo ciertas cosas al Dr. Biter porque en algún momento pude hablar con él y él lo que hace es que causa polémica en las redes sociales pues para tener más engagement, pero finalmente el man conoce mucho, aún así yo tengo que hacer mis investigaciones porque el man decía, Farid decía, es que pusieron, me llamó no sé quién, que le iban no sé qué a dar sal o no sé qué a mi abuelita y mi abuelita sufre de la presión, que no sé qué, que si eso le daban sal, que mejor dicho la iban a matar. Entonces ahí venía yo y me preguntaba, yo decía, ¿cuántas personas, no solamente en esta parte, sino en muchas, en los negocios, simplemente creen lo que ven en las redes sociales y no se preguntan, no se hacen cuestionamientos? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué tengo que tener yo? Yo lo manejo de estas dos maneras. Una parte donde yo escriba lo que yo quiero hacer y otra parte donde yo lo pueda medir. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder trazarnos metas específicas escribiéndolas? Es como cualquier negocio. Cuando yo quiero ponerle un nombre a un emprendimiento, hago una lluvia de ideas y tengo que escribir mucho y tal vez el equipo también. Y de ahí empezamos a desglosar. Esta nos gusta, esta no nos gusta y sacamos una lista. Luego de esa lista sacamos otra y vamos haciendo unos filtros. Entonces, de esa misma manera yo empiezo a escribir cuáles son mis metas en el negocio, en mi vida, en el ejercicio, en lo que vayamos a emprender. Y ahí empiezo de una a entender cuáles son las que son más relevantes. Y ahí pongo esas metas que son tan relevantes seguidas de el tiempo y cómo las puedo medir. Para eso yo he utilizado una estrategia, yo la llamo el método de los 20 bloques, creo, no sé si con el coach que yo tuve en algún momento, creo que fue Benjamin Franklin el que propuso ese método, pero es un método muy chévere. ¿Por qué ese método es tan chévere? Porque nosotros lo que hacemos es escribir poco a poco cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos, tanto buenos, y cuáles son esas experiencias negativas que hemos tenido en el desarrollo de este proceso. Entonces, escribo primero que todo en una agenda las metas, luego trazo unos objetivos que voy a tener para llegar a esas metas, luego separo lo que les decía las relevantes y luego les pongo un tiempo a cada uno. ¿Cómo les mido ese tiempo? Voy a mostrarles por acá. Y si ustedes digamos que eso lo pueden hacer en el mismo diario, agenda que ustedes lleven, y puse simplemente un ejemplo en Excel. Yo lo que hago es que tengo una lista de 20 problemas que están surgiendo en el desarrollo de este proceso. Y saco otra pequeña lista, esa puede ser más pequeña, de las cosas positivas. ¿Para qué? Para entender que esas pequeñas cosas que son buenas en el proyecto es lo que yo llamo pequeñas victorias. Y eso va a generar en mi subconsciente una energía positiva, una sensación agradable de que estoy logrando lo que me estoy planteando, que tengo que atravesar por circunstancias difíciles y superar ciertos proyectos y ciertas dificultades, pero que siguen habiendo cosas positivas. Después de trazar esos 20 errores, lleva un seguimiento durante 20 días. Ustedes pueden dividirlo en bloques, cada semana, 5 días a la semana, otros 5 días y dividir el mes así, porque así lo hago yo en el trading. Yo opero 5 días a la semana, 4 semanas al mes, entonces son 20 días o 20 operaciones o 20 objetivos o 20 problemas. Y cuando logro esto, yo lo que hago es que digo, ok, día 1, día 2, día 3, día 4. Entonces, si acá coloco un ejemplo, no comunico bien, las emociones me han afectado. Pongamos otro, estaba con mucho estrés, ejemplo. Son cosas de trading, pero pueden aplicarlo en cualquier aspecto. Digamos, tengo problemas con mis vendedores, qué sé yo, y no los he tratado.
no me expreso bien, les hablo mal. Cualquier cosa que ustedes vean que se ha convertido en un problema para medir esos objetivos, empiezo a chulearlo. Listo, aquí se repitió aquí aquí nuevamente aquí nuevamente aquí nuevamente y aquí, y aquí, y aquí. ¿Qué pasa? Cuando llego a ese bloque de 20 días, 20 operaciones, lo que yo miro es cuál de estos puntos se ha repetido más. ¿Por qué? Ya les voy a explicar el mismo tema de las metas. Si yo divido las metas, que es lo positivo para tener un resultado, lo divido en objetivos y voy cumpliendo vía objetivo para llegar a esas metas. Yo pongo el ejemplo de los deportistas, los ciclistas tienen que pasar por diferentes checkpoints en un maratón, en las carreras, tienen que pasar por diferentes objetivos para lograr llegar a esa meta. Si yo hago eso para llegar a una meta, tengo pequeñas victorias, también tengo que hacer eso para identificar qué es lo malo. Yo no puedo querer hacer todo a la vez. ¿Por qué? Porque si yo todos los días me centro en diferentes problemas, es que tengo este problema, es que tengo este otro, es que tengo este otro, estoy siendo inmediatista y estoy midiendo los resultados por lo que pasa hoy, por lo que pasa hoy, por lo que pasa hoy. Y está bien estar presente, dejar de pensar tanto en el futuro y en el pasado, pero cuando ya es una proyección y necesito tener un historial para identificar algo, es mejor tener un plan de mejora que me va a mostrar cuál es el error o el problema más fuerte que tengo yo en este momento que no me está dejando avanzar para lograr ese objetivo o para lograr esa meta. Cuando yo identifico eso, solo me voy a centrar en ese error. En los próximos días voy a seguir trabajando en ese error, en ese error, en ese error. Y ustedes van a ver cómo ese error va a empezar a desaparecer, cómo ese error va a empezar a desaparecer. Y se me va a olvidar un poco el estrés de las otras 10.000 cosas que tenía en la cabeza porque tengo mi enfoque en mejorar ese aspecto. Lo que ya está funcionando por inercia va a seguir funcionando y lo voy a hacer cada vez mejor y lo voy a hacer cada vez mejor. Pero estoy resolviendo una cosa a la vez. Después de que este error se resuelva, vuelvo y hago el mismo bloque y empiezo a identificar otro error, porque sí o sí siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber errores, siempre van a haber problemas. Entonces, este plan de mejora para mí es una herramienta súper poderosa. Y de esta forma ustedes pueden categorizar en el trading sus operaciones, categorizar en su vida sus objetivos. Listo, voy a ir tantos días al gimnasio, estos días no pude, ¿por qué no pude? A cuestionarme, todo lo que haga debe tener un control, debo escribir. Entonces ahí está lo importante de tener estos bloques y poder hacer un seguimiento. Primero que todo, diferencien cuál es la meta a la que quieren llegar. Segundo, pónganse en sus objetivos y lo pongo como ejemplo, inversión, especulación. Yo todos los días especulo porque son pequeños objetivos para ser más bueno y poder invertir con una mejor, digamos que así, visión, con mejores argumentos, con un mejor criterio y al mismo tiempo me va dando pequeñas victorias porque cada semana, cada mes yo empiezo a ver un pequeño resultado, no cada día porque yo no puedo medir mis resultados por un día negativo. Yo los empiezo a medir a mediano o largo plazo. Por eso nuestro trading y nuestro sistema con las personas ha cambiado tanto. ¿Por qué? Porque nosotros ya en este momento no les decimos, hagan con una cuenta pequeñita, hagan con esto, apalánquense, aprendan a apalancarse de las empresas que tienen ese capital para que nosotros lo operemos, creen un historial con un fondo real que pone capital real, creen un track record a través del tiempo, pero apuesten en el futuro, a lo que ustedes quieren hacer. De esa manera ya tienen algo específico en lo que sea que hagan en sus vidas, tienen una forma de medirlo con un método como el que les estoy entregando, van a saber cuáles son alcanzables, cuáles son importantes y cuáles no son tan importantes y en qué tiempo van a lograr esos objetivos. Eso es súper importante, eso es lo más importante. Para terminar y darle paso a Sebastián, es súper importante recordarles, utilicen una agenda para saber qué están sintiendo, qué están pensando hoy. Es una forma de canalizar las emociones y la energía. Segundo, es una forma de materializar. Las personas que conocen de materialización, de manifestación, saben que escribir es un arma súper poderosa, es súper poderosa. Entonces utilicen una agenda, un diario, como lo quieran llamar, y adicional a eso, si lo pueden hacer todos los días. Hoy en día tenemos la facilidad en los teléfonos, pero a veces es mejor escribir. Entonces escriban las tareas del día y eso aparte de que les va a dar una satisfacción de ir cumpliendo esas pequeñas victorias, les va a hacer ver que muchas veces es más el tiempo que desperdiciamos que el que tenemos, que el que estamos invirtiendo en nuestros propósitos y en nuestros proyectos. Muchas personas dicen, John, es que tengo miles de cosas en la cabeza y me siento con ellos, lo he hecho muchas ocasiones en asesorías privadas y les digo, listo, hagamos una lista de cuáles son esas cosas que tenemos y salen dos, tres cosas, no saben decir nada más, simplemente se dejan llevar por las emociones y el estrés del día a día. Y ahí empiecen a aplicar el plan de mejora, identifiquen cuáles son los errores y los obstáculos que no les están permitiendo avanzar
ráyenlos, identifiquen el más se repite, céntrense en a mejorar solamente ese porque las cosas buenas se van a seguir dando por inercia, se van a seguir dando y van a ir mejorando. Entonces, esto digamos que lo que yo puedo aportarles hoy en cuanto a metas, objetivos y cómo poder hacer un seguimiento de las mismas. Entonces, nada, los dejo con Sebas. Listo, Freddy, muchas gracias. Pues inicialmente, Freddy ya habló sobre las metas y objetivos. Y algo particular es también nuestro propósito. Pues antes que hablar de cómo descubrirlo, saber qué es el propósito. El propósito es la intención clara y definida de saber qué quiero lograr, de saber lograr algo específico. Puede estar relacionado, como lo decía Freddy, con el desarrollo personal, deportivamente, puede estar relacionado con el desarrollo emocional, espiritual o incluso como estamos en este momento de forma pues profesional. También los propósitos pues ayudan a darnos dirección a saber qué es lo que queremos. O sea, los propósitos permiten sintetizar aquello de lo que hablaba Freddy, de alcanzar las metas, de alcanzar los objetivos que nos planteemos. Y nos ayuda a estar motivados, obviamente, para lograr. ¿Cómo se descubren? ¿Cómo podemos descubrir los propósitos? Antes que eso, pues deberíamos hacernos dos preguntas. Esas dos preguntas se refieren a qué más disfrutamos hacer en el tiempo libre. Y la otra pregunta es qué nos interesa aprender más. Estas preguntas van muy ligadas porque es las que definen el propósito que tenemos para nuestras vidas. Y para ello, pues necesitamos saber las pasiones e intereses que tenemos, las fortalezas y talentos y los valores y los principios que nos han inculcado desde un principio. Para hablar de las pasiones e intereses, podemos respondernos esa pregunta. ¿Qué disfrutamos hacer? ¿Qué nos apasiona hacer? ¿Qué nos interesa más en cambiar o en inculcar en nuestras vidas? Por ejemplo, a mí en mis tiempos libres me gusta leer, me gusta, pues aparte de muchas cosas, leer, jugar videojuegos, compartir con mi familia. El tiempo libre, digamos, dando un ejemplo de los videojuegos, ¿cómo puedo yo aprovechar eso de los videojuegos? Fácilmente podría hacer streaming y monetizar esa habilidad de jugar videojuegos. ¿Qué nos interesa más también? A mí me gusta mucho dibujar, incluso pues aparte de hacer trading y de hacer proyectos solares, me gusta tatuar, yo tatúo, me ha interesado mucho y pues cada día trato de practicar y más que practicar, digamos, de desarrollar más habilidad en cuanto a diseño, en cuanto a ese tipo de cosas que comprende el artista, porque realmente pues me hace falta muchísimo por desarrollar en esa parte. Lo otro son las fortalezas y talentos, es considerar en qué somos buenos y en qué somos malos y qué habilidades tenemos en sí para desarrollar una habilidad si es que no la tenemos. Por ejemplo, en el tema del trading, en el tema de Wake Up, muchos de ustedes están aquí es por desarrollar esa habilidad porque les apasiona, pero pues no tienen el conocimiento y simplemente con las asesorías y con las sesiones que hemos tenido, pues van a ir desarrollando esa habilidad como tal. Lo otro son los valores y los principios, y reflexionar acerca de qué es lo realmente importante para mí. Y pues en sí nos hacemos una pregunta, ¿cuáles son los valores fundamentales? ¿Cuáles son los valores que tenemos nosotros como personas y cómo podemos influir en la sociedad para mejorarla si es que así lo deseamos? Esos tres aspectos son los que nos ayudan a desarrollar y a descubrir el propósito que queremos llevar en nuestras vidas. Y pues obviamente pues ya de mucho tiempo, algunos de nosotros no sabemos qué propósito tenemos y simplemente con el tiempo se va desglosando ese propósito que queremos o a dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Aquí hay una frase que dice que el propósito no siempre es un destino final, sino un camino continuo de crecimiento y descubrimiento. Entonces, lo que les estaba diciendo, muchas veces algunos de nosotros no sabemos qué propósito específico tenemos y simplemente a medida del tiempo lo vamos desarrollando, lo vamos descubriendo y pues vamos sintetizando aquello que queremos alcanzar. Bueno, hay tres ejercicios prácticos más importantes, más relevantes. Existen muchísimos, pero los más relevantes serían la introspección, es decir, autocuestionarme de qué impacto quiero tener yo en las personas, si queremos hacerlo, o qué impacto positivo quiero generar yo en mi familia, en mi sociedad, con mis amigos, o simplemente qué impacto positivo quiero yo generarme personalmente. ¿De qué otra forma podemos hacer la introspección? Explorando experiencias pasadas, es decir, mirando o recordando en qué momentos nos sentimos satisfactoriamente completos al momento de, no sé, ayudar a alguien o simplemente dar algo sin esperar nada a cambio. Otra manera de hacer introspección sería, en pocas palabras, meditar.
estar en un espacio en silencio y simplemente reflexionar sobre todo aquello que quiero para mi vida y todo aquello que me gustaría mejorar como tal. Otro ejercicio práctico sería la lista de pasiones y habilidades. Es decir, en lápiz y papel hacemos una lista de pasiones que tenemos o aquello que disfrutamos y que nos apasiona realmente. También en otra lista escribir las propias habilidades y los propios talentos que tenemos y en qué nos gustaría más enfocarnos para construir y para reforzarlo más. Y en esas dos listas buscar patrones y conexiones que se repitan para que pueda yo mejorarlos o los que verdaderamente son escasos, suprimirlos y potenciar más aquellos que yo quiero tener más visibles en mi vida. Y por último, la vision board, que es básicamente crear un collage con imágenes o de imágenes de palabras que representen sueños y las metas y los valores que quiero alcanzar para que después de finalizado pues ese afiche, es prácticamente un afiche, un collage, ubicarlo en una zona donde lo veamos todos los días y así poder sintetizar cada día más ese sueño que queremos lograr. Es básicamente son esos ejercicios, existen muchos más obviamente, pero esos considero que son los más importantes. Ya para finalizar, hay tres preguntas que deberíamos hacernos nosotros e interiorizarlas y me gustaría que si tienen la facilidad, pues tomar el pantallazo o escribirlas para que en la próxima sesión podamos socializarlas. La primera es, ¿qué haría si no tuviera que preocuparme por el dinero? La segunda es, ¿qué tipo de legado quiero dejar? Y la tercera, ¿qué problemas me gustaría ayudar a resolver? Ya sea problemas eternos, problemas en la familia, problemas de la sociedad. Ya esa sería todo aquello correspondiente a lo de los propósitos. No sé si quiere añadir algo más, Freddy. Seba, muchísimas gracias. No, pues no es más, yo creo que es algo que queda muy claro. Siempre que empiecen algo en sus vidas, traces en metas, divídanlo en pequeños objetivos y van a ver cómo. No había escuchado un podcast de Álvaro Rodríguez y él decía que conocía a alguien, no sé si fue personal o una historia, que estaba muy pesadito y que quería ir al gimnasio. Poniendo el ejemplo ahorita, yo me di a la tarea y empecé a ir y bueno, y se empezaron a hacer las cosas bien. Esta persona empezó con pequeñas victorias. Primero se puso la ropa del gimnasio todo el día, se llegó a la casa, se la quitó y se acostó a dormir y no fue al gimnasio. Después fue al gimnasio, se paró en la entrada y se devolvió para la casa. Y me diría como que, pero es cómo funciona el subconsciente y hagan el ejercicio y me van a decir mentiroso. Luego de eso se fue y se subió a la trotadora y caminó como 10, 20 minutos y se fue para la casa. Y después sí empezó a alimentar, empezó a alimentar, empezó a alimentar. Todos esos temas los vamos a tocar acá. ¿Por qué? Porque es que los hábitos funcionan de unas maneras particulares. Entonces empezó a darle señales a su cerebro de que quería hacer las cosas y empezó a incorporar una rutina. Y al final el resultado era la misma sensación de placer. Era la misma sensación de placer. ¿Qué sigo haciendo? La señal empezó a cambiar la rutina, ya iba más tiempo, ya empezó a hacer otros ejercicios y el mismo resultado. Entonces, señal, resultado, y empezó a mejorar la rutina. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nada, identifiquen sus metas, tracen objetivos, vayan cumpliendo pequeñas victorias, no se midan por los resultados de los demás, jamás hagan eso. Segundo, acepten las pérdidas, las quiebras como parte de un proceso para mejorar, para llegar a donde quieren estar. Identifiquen su propósito, no solo en el negocio, sino en la vida. Creo que hablaba Sebastián, es súper importante. Si yo no sé qué es lo que vine a hacer a este mundo, pues difícilmente voy a apasionarme por algo y voy a entender que las demás cosas o lo material son vehículos para cumplir esos objetivos. Yo con lo que estoy haciendo hoy en día quiero impactar en la vida de los demás, que las personas entiendan, se alimenten de todos estos conocimientos, de nuestras experiencias y aprender también, porque todos los días aprendemos de estas personas y nos retroalimentamos. Nuestro propósito es impactar en muchas vidas, las personas que den la oportunidad de compartir con nosotros y ayudarles a lograr esos pequeños objetivos. La otra semana vamos a hablar, voy a tener una invitada especial que es mi esposa, hablando sobre estos temas de manifestación, cosas que a ella le ha funcionado muchísimo, de pronto algunos ejemplos de ella y nos contará un poquitico de sus historias, pero todos los sábados vamos a tener espacios muy interesantes donde vamos a tocar temas bien chéveres, entonces inviten a sus amigos, aquí no es trading, aquí es crezcamos juntos, inviten a sus amigos, cuéntenos un poquitico, muchísimas gracias por estar acá y los felicito.